Levítico 5. Si alguno pecare porque habiendo oído una imprecación y siendo testigo de una cosa, sea porque la vio o sea porque la supo, y no la denunció, llevará su iniquidad. O si alguno sin darse cuenta tocare cosa inmunda, sea el cadáver de una fiera inmunda, o el cadáver de un animal doméstico, o el cadáver de un reptil inmundo, se hace inmundo y culpable él mismo. O si tocare por inadvertencia cualquier inmundicia de hombre con la que uno se puede contaminar, tan pronto como llegue a saberlo, será reo de culpa. O si alguno con sus labios jurare inconsideradamente hacer mal o hacer bien, en una de esas cosas en que los hombres suelen jurar inconsideradamente, y no se da cuenta, tan pronto como llegue a saberlo, se hará culpable de la cosa respectiva. Quien quiera que fuere culpable de una de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado, y para expiación del pecado cometido ofrecerá a Yahvé una hembra del ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará por él expiación de su pecado. Cuando sus recursos no alcancen para una oveja, presentará a Yahvé como sacrificio por su pecado 2 tórtolas o 2 palominos, uno como sacrificio por el pecado y otro en holocausto. Los llevará al sacerdote, quien ofrecerá primero el que se ofrece por el pecado. Con las uñas le retorcerá la cabeza cerca del cuello sin arrancarla, y derramará parte de la sangre del sacrificio expiatorio contra la pared del altar, y lo restante de la sangre la hará gotear al pie del altar, pues es sacrificio por el pecado. Luego ofrecerá el segundo en holocausto, conforme al rito. Así el sacerdote le expiará por el pecado cometido, y éste le será perdonado. Si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, presentará como ofrenda suya por el pecado la 10ª parte de una efa de flor de harina en sacrificio expiatorio. No añadirá aceite ni echará sobre ella incienso, porque es sacrificio por el pecado. La llevará al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puñado para recuerdo, la quemará en el altar, encima de los sacrificios consumidos por el fuego, en honor de Yahvé. Es sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que cometió en alguna de aquellas cosas, y se le perdonará, y el resto pertenecerá al sacerdote como en oblación. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: si uno comete infidelidad y peca por inadvertencia contra las cosas santas que pertenecen a Yahvé, ofrecerá a Yahvé como sacrificio por su delito un carnero del rebaño, sin tacha, estimado según tu valuación en 2 siclos, conforme al peso del santuario. Y restituirá lo que defraudó de la cosa santa, añadiéndole una 5ª parte, y lo dará al sacerdote, el cual hará por él la expiación con el carnero del sacrificio por el delito, y se le perdonará. Quien pecare sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, será culpable y llevará su iniquidad. Llevará al sacerdote como sacrificio por el delito un carnero del rebaño sin tacha, según tu valuación. Y el sacerdote hará expiación por el error que cometió sin saberlo, y se le perdonará. Es sacrificio expiatorio, pues pecó indudablemente contra Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine. En este capítulo se narran primero 3 nuevos casos de pecado y luego se va a hablar de los sacrificios por el delito.
Algunos autores piensan que estos 3 primeros pecados narrados se refieren ya a los pecados de delito, de los cuales se va a hablar después. Lo importante es todo lo que podemos aprender de estas palabras del Espíritu Santo. Se habla entonces de aquellos pecados en los que se encubre al autor de un delito, habiendo sido testigo de ese delito, y no digo nada, debiendo decir algo. El segundo caso se refiere al que ha tenido un contacto con algo que legalmente es impuro, como un cadáver. El tercer caso es semejante a este, y el cuarto se refiere a los juramentos inconsiderados sin necesidad. Entonces se usa la expresión llevará su iniquidad. O sea que esa persona es responsable por el pecado que se ha cometido, aunque lo haya cometido otro. Y esto nos recuerda que somos una familia. También los pecados de los demás tienen que interesarme. Tengo una responsabilidad, y muchas veces una responsabilidad directa. Otras veces no es una responsabilidad directa, solamente me queda rezar por esa persona para que cambie, o por ese pecado para que sea sanado el daño que se hizo. Pero otras veces tengo que actuar, y aquellos que no lo hacían tenían que ofrecer un sacrificio en paga por su pecado. Entonces miren qué importante es la corrección fraterna. A veces nosotros nos desentendemos, pero Dios nos pide que corrijamos fraternalmente a un hermano, a una hermana que ha pecado. No todas las veces tenemos que hacerlo, no siempre estamos obligados y a veces no conviene. Hay gente, de hecho, que se mete en todos los problemas, que quiere corregir todas las cosas, que a todos les dice sus cosas, y se excusan diciendo que son muy sinceros, que ellos no pueden decir mentiras, que no pueden ocultar la verdad, por lo tanto le gritan las verdades a todos. Y lo hacen, por supuesto, sin caridad. Entonces, si uno corrige, tiene que hacerlo con caridad. Eso es la corrección fraterna, buscando que esa persona cambie, no buscando condenarla. Y por supuesto, muchas veces hay que rezar antes para que esa persona me reciba bien la corrección. Y sobre todo, si tengo esperanzas de que esa persona vaya a cambiar, vaya a escucharme. Si no me escucha a mí, tal vez convenga pedirle a alguien que lo haga. En el caso de los hijos, siempre hay que corregirlos, aunque no del mismo modo. Por eso también uno de los pecados es cuando uno jurare inconsideradamente hacer mal o hacer bien, dice la Escritura. Muchas veces los padres juran tontamente que castigarán a sus hijos sin piedad. Les hacen tremendas amenazas y a veces por cosas tan secundarias. Hay que concentrarse en corregir a los hijos en sus defectos principales y con correcciones no movidas por el egoísmo, por el orgullo nuestro herido, e incluso enseñándoles a que ellos mismos quieran cambiar, quieran corregirse ese defecto. Pero si yo a mi hijo le corrijo todo lo que a mí me molesta, hasta las cosas más pequeñitas, también eso es pecado. Es amargarle la vida a alguien. Y muchas veces es jurar tontamente que uno va a castigar exageradamente, ¿no? También eso había que ofrecer un sacrificio de expiación. Es muy interesante entonces que la persona que pecaba tenía que ir al sacerdote y confesar en público su pecado, o sea, confesárselo al sacerdote. Y el sacerdote tenía que guardar secreto de este pecado. Por eso se le manda, según comenta Tirino, al sacerdote el secreto de la confesión de algún modo, que coman las víctimas solos. O sea, la víctima que ofrecía el pecador, los sacerdotes tenían que comerla solos, para así evitar que se hablase de ese pecado. O sea, no podían comerlo con sus esposas, sus hijas, porque ahí no había secreto que valiese. Y luego se mencionan los sacrificios por el delito, ya sea un daño causado a Dios. Por ejemplo, parece que se trata de aquellas cosas que inadvertidamente uno no le ha dado a Dios, las ofrendas que uno tiene que darle, omitiendo hacerlo, como aquellos que nunca contribuyen al sostenimiento de la iglesia. Entonces tenían que ofrecer un sacrificio por este pecado, de no darle a Dios lo que le pertenece a Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, las primicias tenían que ofrecerle, los diezmos, aunque en el Nuevo Testamento el diezmo no está mandado. Los apóstoles nunca lo mencionan en el Nuevo Testamento, ni el Nuevo Testamento lo mencionan, sino más bien es algo voluntario, lo cual no quiere decir que alguien pueda hacerlo, dar el diezmo o dar más o dar menos.
La cosa es que voluntariamente tiene que salir de nosotros, cumplir ese precepto que la Iglesia sí lo ha puesto por escrito, contribuir al sostenimiento de la Iglesia. Cada uno verá cómo. También se habla de faltas dudosas, en que la persona había pecado pero no sabía si era un delito o un pecado, entonces el sacerdote tenía que decidir por él. O también el daño causado al prójimo, en el caso de que se ha apropiado un depósito que se le ha confiado, me quedé con la cosa que me dieron para guardar, o encontré un objeto robado o retenido injustamente. Entonces también había que expiar con un sacrificio por esos pecados causados al prójimo. Continuando con nuestro estudio de la Santa Misa, siguiendo el libro del Padre Sáenz, ya hemos visto cómo el sacerdote ha ingresado en la procesión de entrada, ha llegado al altar, lo ha besado, lo ha incensado, y ahora se va a hacer la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta señal de la cruz remonta de los tiempos de los apóstoles. Tertuliano, San Cipriano y otros muchos santos padres nos dicen que eso era el gesto habitual de los cristianos, hacerse la señal de la cruz, tanto al principio de iniciar una obra como al final de una obra. Y por eso es lo más propio comenzar la Santa Misa de ese modo. Comenzamos la misa con la señal de la cruz y terminamos la misa, cuando el sacerdote da la bendición, haciéndonos la señal de la cruz. Principalmente porque la misa es eso, es la renovación de la cruz, del sacrificio de la cruz. Pero también esta cruz expresa otro misterio que es el de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, o sea, a quien le vamos a ofrecer la misa es al Padre. En el nombre del Hijo, vamos a ofrecer la misa a través del Hijo, con Jesucristo. En el nombre del Espíritu Santo, lo hacemos en el Espíritu Santo, que Él es el amor que anima toda la Santa Misa. Y como esto lo hacemos muy seguido, es fácil acostumbrarse y hacerlo mecánicamente. Entonces tenemos que desacostumbrarnos, por así decir, y hacerlo como si fuera la primera vez, de un modo lento, amplio, de la frente, la mano al pecho y luego a los hombros. Un gesto que nos envuelva dentro del misterio de la cruz, dentro del misterio de la Trinidad. Y luego el sacerdote va a hacer el saludo. El Señor esté con vosotros, u otros tipos de saludos que se encuentran en el misal. Por ejemplo, uno de los más hermosos que hace referencia a la señal de la cruz es esta: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Esta fórmula es tomada de la Biblia. El apóstol San Pablo saluda así en su segunda carta a los Corintios 13:13. Entonces, toda la Santa Misa está puesta bajo la mirada de la Santísima Trinidad. Luego el sacerdote puede añadir algo. Hoy celebramos la fiesta de tal santo o tal misterio. Pero el primer saludo no tiene que ser buenos días hermanos, ¿cómo se encuentran?, etcétera. Porque no soy yo saludando a la gente. Es el Espíritu Santo que los introduce en el misterio de la cruz. No vamos a hacer algo social. Aunque nos reunimos en sociedad, vamos a celebrar el sacrificio de la misa. Vamos a celebrar un sacramento, algo sagrado. Por eso el saludo no puede ser el saludo normal de cada día, sino que tiene que ser un saludo sagrado. Después sí puedo saludarlos, lo que quieran, pero es importante no convertir la misa en un show del sacerdote, que es tan carismático, tan chistoso, tan alegre. No tiene que brillar mi personalidad en la Santa Misa, sino que tengo que ser imagen de Jesucristo. Y luego viene el rito penitencial. Y esto se hacía ya desde las primeras misas, como leemos en el documento más antiguo que no se encuentra en el Nuevo Testamento, pero que es del siglo II, que había sido escrito mucho antes de que se cumpliera un siglo de lo que San Pablo ya escribía en el Nuevo Testamento. En su primera carta a los Corintios 11:28, examínese el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz. Hablando de la Santa Misa,
donde primero se hacía el ágape y luego se celebraba la misa, San Pablo nos dice que cada uno se examine a sí mismo, o sea nuestros pecados, y pedir perdón, obviamente. Por eso enseña aquel antiguo documento, la Didache, como decía un escrito que no tiene ni 100 años después de lo que escribió San Pablo. Dice así: reunidos cada día del Señor, o sea el domingo, romped el pan y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. O sea, vamos a ofrecer el sacrificio de Cristo, que es un sacrificio purísimo. Nos vamos a unir con Él y a ofrecer con Él el sacrificio al Padre, el sacrificio de la cruz, que milagrosamente se perpetúa en las santas misas, en los altares. Y como este sacrificio es tan puro, tenemos que purificarnos, dice la Didache, después de haber confesado vuestros pecados. Por eso vamos a hacer una confesión entre todos de nuestros pecados. Eso también le pasó al profeta Isaías en el Antiguo Testamento, cuando él, en esa visión hermosa en el capítulo 6, ve a Dios y a los ángeles que gritan santo, santo, santo. Él inmediatamente se siente tan pecador ante tanta santidad y dice así: ¡ay de mí, perdido soy! Pues soy un hombre de labios impuros que habita en medio de un pueblo de labios impuros. O sea, aunque Isaías era un hombre muy santo, a lo mejor nunca había cometido un pecado mortal, sin embargo se sentía pecador ante la gran santidad de Dios. Por eso no vayamos a misa diciendo: no, yo soy más bueno que todos los demás, no como esos hipócritas de acá o de allá, o como mis vecinos, o como mis familiares que son unos desgraciados. En cambio yo soy bueno, entonces voy con la frente alta ante Dios. No, vayamos con la frente baja, considerándonos muy sucios ante Dios, como el profeta Isaías. El mismo San Pedro cayó de rodillas ante Cristo cuando vio el milagro que Cristo había hecho con los peces y dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador, el pecador, en Lucas 5:8. Entonces la Santa Misa comenzamos con un acto de humildad. Y también se acrecienta el santo temor de Dios, que es uno de los dones que tenemos que cultivar. Estamos ante alguien, ante algo muy grande, el misterio del amor de Cristo, que se va a ofrecer por nosotros en el sacrificio de la cruz. Es algo que jamás lo comprenderemos, es algo demasiado grande, tanto amor es incomprensible. Entonces, comenzamos el sacrificio ofreciendo un corazón contrito y humillado. Y esta confesión la hacemos no solamente ante Dios, sino también ante la comunidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos. La palabra vosotros todavía se usa en España, en Latinoamérica ya se ha cambiado al ustedes. Y decimos que hemos pecado de pensamiento, o sea, no hemos acomodado nuestros pensamientos a los criterios de Dios. Hemos pecado de palabra, no empleando nuestra lengua como instrumentos de la palabra de Dios, de obra, no imitando las acciones de Cristo, y de omisión, no haciendo todo el bien que podríamos haber hecho. Porque enterrar el talento también es pecado, Dios lo condenará. Y algo que se hace es golpearse el pecho diciendo: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, ya no es como en el Antiguo Testamento, donde la culpa pasaba al animal, a la víctima. Ahora reconozco que soy yo quien debe morir. Yo soy el culpable. Me hago cargo, me hago responsable de mis culpas, aunque probablemente otro me empujó a pecar. Tal vez alguien me tentó. También esa persona tendrá su culpa. Pero yo tengo la mía y me hago cargo de mi propia culpa. Hay que ser sinceros en eso. Y nos golpeamos el pecho porque es algo bíblico. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas 13:13, la parábola del publicano. El publicano se golpeaba el pecho en el templo y eso fue agradable a Dios. O los judíos, cuando vieron la crucifixión de Cristo, volvieron golpeándose el pecho, dice el Evangelio de Lucas 23:48. Entonces es un modo de castigarme a mí, golpearme un poco el pecho. Y luego de esta primer parte donde nos ponemos en presencia del juez eterno, llenos de temor y de vergüenza,
cambia el tono repentinamente. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, o sea, aquella que es toda pura, pero que también es refugio de los pecadores, que no nos tiene asco, no como nosotros que nos asqueamos ante la presencia de otro que nos ha ofendido. A los ángeles, a los santos, que intercedan por mí. O sea, a toda la iglesia triunfante, nos volvemos con confianza. Los mismos santos que eran nuestros acusadores se han vuelto hacia el trono de Dios ahora, intercediendo como abogados nuestros. Y también le pedimos a nuestros hermanos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí. También la iglesia militante intercede por los pecados de los demás. Luego el sacerdote termina con el Misereatur. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. O sea, el sacerdote, como sacerdote, le pide a Dios perdón por los pecados de todo el pueblo. Si bien esto no es el sacramento de la confesión, no crean que al decir eso el sacerdote ya se me borraron todos mis pecados. Eso sí, si mi corazón está arrepentido sinceramente, los pecados veniales sí quedan borrados. Pero los pecados mortales tengo que ir a confesarlos. Aunque es bueno confesar los dos, sobre todo los pecados veniales más comunes que más cometemos, porque aunque se digan veniales o secundarios, tienen su gravedad porque los cometemos siempre una y otra vez y de algún modo nos predisponen para pecar mortalmente. O sea, el que miente siempre en pequeñas cosas se prepara para una gran mentira. Cuando llegue la tentación de cometer una gran mentira, como estaba acostumbrado a mentir en lo pequeño, no le va a costar caer en este pecado mortal de una mentira grave. Y se concluye con los Kyries, o sea, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Que a pesar de que la misa ha pasado ahora a la lengua de cada pueblo, sin embargo, la Iglesia conserva las 3 lenguas bíblicas en muchas partes de la Santa Misa. Por ejemplo, en el Sanctus se conserva la palabra Sabaoth, Señor Dios de los ejércitos, Sabaoth. Hosanna es una palabra hebrea. Aleluya es una expresión hebrea. Alabanza a Él, a Yahvé. Amén es una palabra hebrea. Se conserva la palabra griega, eleison, ten piedad, que ya se usaba en el Antiguo Testamento. En muchas partes, cuando se dirige a Dios, se usa esta expresión eleison. Por ejemplo, el Salmo 6.3, el Salmo 45. En el Evangelio, el ciego de Jericó usa esta expresión, ten piedad. La cananea, los 10 leprosos. Es una expresión breve, sencilla, pero enérgica. Tiene tanta fuerza. Señor, ten piedad. Kyrie eleison. Por eso, además de rezarlo en la lengua propia de cada uno, es bueno que el sacerdote, de tanto en tanto, enseñe también a los fieles a pronunciar estas palabras griegas, latinas, hebreas, porque el pueblo es un pueblo inteligente y estas son cosas sencillas realmente y hermosas y son bíblicas. Recuerden que el título de la cruz de Cristo estaba escrito en estos 3 idiomas, hebreo, griego y latín. Son los idiomas hablados por la iglesia primitiva, por los apóstoles, por Cristo. Kyrie, Señor, es una palabra griega que está en la Biblia, en la versión de los 70. Kyrios era el título que se le daba a los emperadores romanos y con eso se le quería obligar a los cristianos a que quemasen incienso al Kyrios, al emperador. Pero los cristianos respondían no, que el verdadero Kyrios era Cristo, el emperador del mundo. Por eso en la Biblia griega, cuando se habla de Dios, muchas veces se usa la palabra Kyrios. Y también en el Nuevo Testamento, San Pablo va a usar esta expresión para Cristo. Filipenses 2, 10 y 11. Toda lengua confiese que Cristo es el Kyrios, no el César. Los gobernantes de este mundo tienen que ser servidores, aunque a la vez participan sí del señorío, no dejan su condición también de servidores. El único Kyrios con mayúscula es Cristo, porque es Dios como su Padre. En la Edad Media se le añadía a estas 3 invocaciones una ampliación que se llamaban los tropos, que eran estrofas intercaladas entre invocación e invocación. Por ejemplo, Amalario hizo cantar a su coro, Kyrie eleison,
Domine Pater miserere. Christe eleison, qui nos redimisti sanguine tua miserere. Kyrie eleison, Spiritus Sancte miserere. Señor Padre, ten piedad. Christe eleison, que nos redimiste con tu sangre, ten piedad. Kyrie eleison, Espíritu Santo, ten piedad. Fíjense cómo estas tres invocaciones también se refieren a la Santísima Trinidad. Con el misal de San Pío V desaparecieron estos tropos, pero en el misal moderno se han vuelto a añadir estos tropos. Por eso a veces el sacerdote puede rezar simplemente el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, o añadirle los tropos que el misal nos ofrece muchos ejemplos, incluso para distintos tiempos del año, Navidad, Adviento, etcétera, que son muy hermosos. Pero si el sacerdote pudiera tener un buen coro que de tanto en tanto, especialmente en las misas más solemnes, cantase en griego estas hermosas expresiones que por 2000 años la Iglesia los ha cantado, que los santos más grandes han rezado de ese modo, que nuestros hermanos por 2000 años han rezado con estas expresiones, ¿por qué hay que olvidarlas? Ese es el gran pecado nuestro de separarnos de la tradición de la Iglesia, de buscar siempre lo nuevo, lo moderno, con la excusa de que el pueblo no habla otros idiomas, etc. Pero en fin, termino con un ejemplo de una niña que una vez quería hacer una confesión general de toda su vida al sacerdote, lo cual es muy bueno hacerla de tanto en tanto, una vez al año. Entonces agarró un libro piadoso que tenía un examen de conciencia largo, y lo que hizo esta niña fue copiar en un papel todos los pecados de ese libro. Entonces cuando fue al confesor, se los leyó todo, incluso pecados que ella ni entendía. El sacerdote quedó pasmado ante tantos pecados imposibles para una niña y le preguntó, ¿pero esos pecados los has cometido tú? Dios me guarde, respondió la niña, yo no los he cometido, los he encontrado en el libro. Obviamente no había entendido lo que era una confesión general. Pero a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Vamos a la misa, nos hacemos la señal de la cruz, rezamos el Señor ten piedad, nos golpeamos el pecho, pero sin ningún arrepentimiento. No nos consideramos pecadores en verdad. Repetimos como loro, como esta niña, los pecados, que somos pecadores, porque todo el mundo lo hace, pero ni siquiera nos atrevemos a enfrentar nuestros propios pecados. Por eso es importante que cada uno lea en el libro de su conciencia qué pecados he cometido, especialmente a la noche cuando uno se va a dormir, hacer un breve repaso del día, especialmente aquello en lo que he ofendido a Dios, pedirle perdón y prometerle que al otro día lucharé contra esos pecados. Esa es la mejor manera de prepararse para la Santa Misa. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine